Hola, hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, por si todavía no me conocéis. Y hoy he estado trabajando, de hecho acaba de volver del trabajo, grabando vídeos fuera en los hoteles, en la zona de Benidorm. Y de paso he ido a Lidl a hacer una compra. Al final acabó siendo un haul enorme de más de 100 euros, así que he decidido sentarme aquí, aunque hay muchísimas cosas por hacer porque ya está llegando la temporada festiva, ya está aquí, ya sabéis, estamos preparándonos para Nochevieja poquito a poco. Pero aún así he decidido enseñaros lo que hemos comprado. Como siempre os voy a enseñar el empaquetado, lo que compramos y los precios van a ir saliendo por aquí en la pantallita. Así que sentaros, coged algo para beber, para comer, picotear y vamos a ver lo que hemos comprado. Voy a ir sacando las cosas así random, las que vayan surgiendo. No voy a hacer por carnes, pescado o dulce o fruta, verdura, como otras veces ha surgido. Así que empezamos. Tengo aquí unas uvas. Estos son uvas sin semilla, roja. Las solemos comprar o roja o verde, dependiendo, pero siempre sin semillas porque pues, para mi hija es mucho más cómodo comer así. Así lo preferimos. Así que un paquetito, una cajita de uvas. Aquí pone que son 500 gramos. Dicen que es de Brasil. Ya diría yo por qué no pueden cultivarlas aquí, si aquí tenemos muchísimas tierras muy buenas para cultivar la uva, porque tienen que importar este tipo de producto. Pues no lo sé, pero aquí está, uva sin semilla roja. Seguimos, tenemos aquí algunas frambuesitas, son 200 gramos de origen España, eso sí. Lo que quiero decir de fruta y verdura de Lidl, hay algunos que son de muy buena calidad, sobre todo gama bio orgánica. La fruta que yo cojo normalmente suele ser muy buena, muy rica, no es de pésima calidad como han dicho algunos, no. Es buena calidad, lo que pasa es que no sé por qué motivo, pero en 2 días ya no sirve. O sea, lo tenéis que comer enseguida cuando lo compráis mientras que está fresco, porque en un par de días las frambuesas, por ejemplo, ya no se podrán comer. Así que frambuesitas 200 gramos por aquí. Tenemos también arándanos que son 250 gramos. Estos de aquí son de origen Perú. Hola Perú, saludos desde España. Pero están envasados en Andalucía. Un paquetito así, 250 gramos. También tenemos algo de pan. He comprado dos porque uno es preferencia nuestra de mía y de mi hija y la otra es preferencia de mi marido. Este es nuestro, que es pan de 12 semillas y cereales. Aquí hay centeno, maíz, avena, semillas, harina de trigo, harina integral, centeno, girasol, sémola de maíz, avena troceada, sémola de arroz, copos de cebada, espelta, muchísimas cosas, y el sabor está muy rico para hacer unos tostaditas, unos sándwiches. Así que hemos comprado este de aquí. Son 16 rebanadas en este paquetito. Y lo otro sería este de aquí, un pan blanco normal y corriente sin corteza, que está hecho de 63% de harina de trigo. Un pan así, más o menos la misma cantidad de rebanadas, que son 16. De hecho, es la misma empresa que está produciendo uno y otro. También tenemos otro tipo de pan. Este es de centeno mezclado. Una barra así grande que nos recuerda muchísimo el pan de nuestro país, el que consumía yo y mi madre siempre, así que hasta ahora lo estamos comprando y el único supermercado, mejor dicho, donde lo conseguimos es en Lidl. Una barra así y huele que alimenta. Después tenemos un tomate frito bioorgánico, esa es la marca favorita nuestra que compramos siempre en Lidl. Sabe como tomate frito casero, y cuando no tenemos tiempo de sofreír muchísimo nosotros el tomate para no gastar el tiempo, pues compramos un botecito así. Galletas 0% azúcares añadidos, estos son con pepitas de chocolate negro. Creo que había otro paquetito por ahí, no estoy segura, pero si lo encuentro os lo enseño. Estos se ven así y el precio os sale en la pantalla. También compramos un Kinder Bueno, esto es un pack de 3. Kinder Bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce. Es un pack indivisible que se pueden comprar en cualquier supermercado así. Antes vendían por unidades, por paquetitos, pero ahora no sé por qué han hecho por paquetes de 3.
También tenemos aquí Kit Kat Mini, una bolsita entera. Aquí son 301 gramos, 18 paquetitos pequeñitos. Así. Que son chocolatitos como barquitos crujientes con chocolate. Tenemos tortellinis, estos son de calabaza y ricota, o no sé, igual no son tortellinis, igual son raviolis, algo por ahí. Es una pasta fresca al huevo con relleno de calabaza y ricota. Así, la pasta de hecho sale muy buena de esta marca, Chef Select en Lidl sale bastante buena. Son 250 gramos. Como acompañamiento a algún plato principal, pues para 2 personas valdría perfectamente. Cogimos este. Después tenemos unas hamburguesas. Aquí hay 6 unidades. Son hamburguesas de pollo. Vienen ya aliñadas con pimienta, con sal y de hecho creo que lleva perejil también porque se ve ahí. Y son paquetitos así, divisibles. En cada uno hay 3 para que se mantenga fresco durante más tiempo. Tenemos 2 filetes de aguja, que aquí por detrás de hecho pone el corte de donde sale, que es como parte de hombro, cuello de la vaca. Aquí. De hecho aquí sale raza, cruce con limusín y charolais. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Vacuno selección, filete de aguja. Tenemos 2 así. Por detrás pone cómo se consideraría poco, medio hecho, muy hecho. Y algunas instrucciones y consejos cómo se debería de preparar. Así que son 2 paquetitos así. También hemos comprado secreto de cerdo. Esto es para hacerlo al horno, sale muy tierno. Sí que es cierto que habrá que recortar un poco la grasa que hay por la parte de atrás. Y después normalmente lo que haría es lo metería al horno en papel de aluminio con pues las hierbas que os gusten, con ajito, puede ser con cebolla, con albaricoque seco, con ciruelas sin hueso, cositas así, o con aceitunas, no sé, con cualquier cosa que os guste. Lo aderezaría y lo metería con ese papel dentro del horno durante 2 horas y luego cuando lo abrís sale un aroma increíble y está la carne que se deshace en el tenedor. Así que cogimos 2 trocitos así. Después mascarillas, creo que habían 3 paquetes, no sé dónde está el tercero. Además estoy casi segura que habían 3. Son mascarillas así, es obligatorio llevarlas aquí de momento, ya lo sabéis. Así que en cada cajita vienen 10 unidades de mascarilla así normal y corriente. Esto es para ir por la calle cuando no se mantiene distancia. Cuando vamos al interior procuramos tener las FFP2 que protegen, pero en la calle pues más o menos mascarillas así estamos utilizando. Queso sin lactosa para fácil digestión, así quesito normal y corriente. Para hacer sándwiches o para trocearlo, cortarlo sobre alguna ensalada, para fundirlo sobre algún plato al horno, pues vale perfectamente. Tenemos otro paquetito por ahí. Un brócoli, también para hacer al horno, saltearlo o hacer crema de verduras. Pollo entero, que aquí ya sale el precio, 7,43. Este es el que come más maíz y soja, por eso es así amarillo. Supuestamente la carne sabe más, no sé, mi marido dice que tiene más sabor. No lo sé decir, pero yo creo que sí que tiene algo más de sabor y a nosotros personalmente nos gusta más este tipo de pollo. Salchichas Frankfurt, estas son originales, sin colorantes, sin lactosa y sin gluten, del pack ahorro familiar. Rara vez las solemos coger, los que habéis visto nuestros hauls de compra sabéis que rara vez aparecen ahí, pero de vez en cuando sí que está bien para hacer un hot dog, un perrito caliente o hacer como salchipapa, alguna cosita así, pues viene bastante bien. Después tenemos 2 Coca-Colas, la otra está por aquí también, que es la edición navideña festiva, así que sale el Papá Noel en blanco. Tenemos otro pan de nueces, que es chiquitito. De hecho es se llama como hogaza campeón o algo así, que tiene muchísimas calorías dentro. Para deportistas también viene muy bien. Tenemos 2 granadas aquí para exprimir zumito fresco que tiene muchísimas vitaminas. Palitos de cangrejo, un pack así familiar.
para hacer alguna ensalada para las fiestas o simplemente para la dieta del ejercicio que está haciendo mi marido, pues lo compramos. Tenemos kiwis amarillos, han cambiado, uy, uno se escapó aquí de la caja. Cambiaron de proveedor, ahora es una empresa que se llama Dori, yo no la conozco, pero es kiwi amarillo también y vienen más. En el anterior pack venían solo 4, aquí vienen 4, 5, 6, 7 kiwis, así que está muy, pero que muy bien. 2 bolsas de manzanas. Hemos comprado, estas son la manzana golden, además teníamos descuento con la tarjeta Lidl Plus. Había descuento 20 o 25% para las manzanas y algunas otras cositas que hemos comprado, así que hemos aprovechado porque manzanas también vuelan aquí en casa. De hecho, con hojaldre, por ejemplo, podemos hacer algún hojaldre con manzanas y canela, ¿sabéis? Para las fiestas, alguna cosita así. Tenemos un pepino holandés, origen España. Así largo porque los pequeñitos, los típicos, pues ahora mismo están como blandos todavía, no sé qué pasa, pero no tienen buen sabor, están como demasiado maduros, así que compramos que este sí que siempre, casi nunca está blando y siempre sale de bastante buen sabor, como pepino de verdad de la huerta. La sal, esta es para mi marido, él suele consumirla y aderezar cosas con ella, es una sal natural con, se llama turmeric. Es con cúrcuma, es cúrcuma, así con trocitos de cúrcuma seca y directamente se pone sobre carne, sobre pescado, él lo pone con arroz, incluso con pasta, con cualquier cosa, así que un botecito así. Estos son una pena porque no se rellenan después, así que es una auténtica pena. Si se pudiera rellenar, pues sería muchísimo mejor. Además son de cristal. Tengo aquí también, uy, esto sí que pesa muchísimo, una caja entera de 6 litros de leche entera sin lactosa, la que compramos siempre en Lidl. Son 6 bricks, 1 litro en cada uno. Y ahora pasamos con las demás cositas que tengo aquí, que están en la otra mesa, así que vamos. Vale, las demás cositas están aquí en la mesa. Tenemos aquí 5 yogures diferentes, básicamente son de sabor de fresita y melocotón y maracuyá. Uno de ellos se nos ha abierto por el camino porque el film este es muy muy fino, así que habrá que comérnoslo hoy, pero hay 5 yogures aquí. También tenemos tartaletas que son neutras, ni dulces ni saladas. Aquí había una cosita así como una pegatina, pero se cayó en el carro cuando lo llevamos. Son para hacer pues ensalada o cualquier picoteo para la mesa festiva. También tenemos, aparte de eso, ciruelas sin hueso, que son estas de aquí para hacerlas con la carne que os he comentado. Tenemos 2 kilos de cebollas normales. Tenemos también 2 kilos de... Son clementinas estas. Sí, son clementinas, 2 kilos también, ya que es Navidad, Nochevieja, fiestas, Reyes. ¿Qué fiestas de invierno sin clementinas o mandarinas? Este es el otro paquetito que os he comentado del queso. La masa de hojaldre, que os he dicho que tal vez haremos manzanitas en hojaldre con canela y azúcar moreno, que sale riquísimo. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos también pechuga de pavo, finas lonchas reducida en sal, 225 gramos. Aquí nos quedan solo un par de cositas. Vamos a moverlo así para que no se nos caiga. Aquí tenemos tomate. Este es tomate de rama. Tomate rama se llama así en Lidl y es el único que me sabe a tomate de verdad. Y huele además como tomate de verdad. Tenemos aquí ajo. Este es ajo morado, origen España, 400 gramos. Consumimos mucho ajo, cebolla, en general fruta y verdura, pero sobre todo para levantar el sistema inmune, pues muchísimo ajito y cebolla comemos. Y tenemos pimiento rojo. Uy, uno se ha caído ya, se ha abierto la bolsa aquí. Pimiento rojo para hacerlo al horno, saltearlo a la sartén o incluso rellenarlo con verdurita o con carne picada. Nos valdría. Así que tenemos 3 por aquí. Y estas son todas las cosas que nos hemos comprado. Voy a ir ahora corriendo a dejarlas en la nevera porque si no se van a congelar. Ah, por cierto, hemos comprado también gambón salvaje, que no sé dónde está. Estaba por aquí.
Creo que mi marido ya lo metió en la nevera. Dame un segundo y os lo voy a enseñar. Lo sabía. Estaba ya en el congelador más que nada porque no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar en grabar. Así que se ve así. Es gambón salvaje argentino, pone. Bueno, en portugués pones argentino. Pero aquí pone gambón salvaje crudo, tamaño grande, 10-20 unidades por kilo. Y aquí justo hay 1 kilo. Un paquete así. Quedaban muy pocos en Lidl, por cierto. Y estas 20 unidades salen a 11 euros. Es más caro que antes. Antes 18 euros me salían como 2 kilos. Pero bueno, ahora sabéis que los precios están subiendo. Y están súper bien, mirad. Están todavía cerrados. Congelados y crudos, eso sí, así que antes de cocinarlos habrá que sacarlos del congelador, descongelar y después ya se pueden cocinar. Nosotros solemos hacer a la sal directamente, o si no los pelo, por ejemplo, y los hago con al ajillo, con perejil y ajo y aceite de oliva, o los preparo a la sal y luego pongo como un aderezo, una salsita al lado. O simplemente algunos los hierven y comen con limón, pues como sea. Hay muchísimas recetas, pero aquí también está el gambón, que es una gran parte de nuestra compra de hoy. Esto fue todo lo que hemos comprado. Ahora ya sí, espero que os haya gustado este haul, esta compra semanal festiva, se puede decir. Os deseo un estupendísimo día de hoy y nosotros nos vemos ya mañana con más noticias fresquísimas de última hora desde España. Adiós.